Sus hijos consideran su presencia como una señal de cuidado. Su mayor llamado en la vida es dejarles un legado espiritual. Inspiración por la familia. Muy buenas noches, amados hermanos, hombres y mujeres nacidos de nuevo, que de sus hogares nos conectan y tenemos la oportunidad de estar conversando y poder establecer estas relaciones con ustedes, siempre buscando la inspiración que la Biblia nos da para tratar de cumplir con lo que nos ha puesto en nuestro corazón y en nuestra mente al equipo de trabajo que atendemos el programa Inspiración por la Familia. Agradecemos en sobremanera todo el apoyo que nuestros socios honorarios siguen brindando para que podamos seguir en sintonía con ustedes, seguir buscando temas que, como el matrimonio hasta ahorita, por supuesto, tienen una profundidad y vamos descubriendo aún a estas alturas con bastante más intensidad, y que buscamos cómo con ello motivarle, inspirarle, animarle a que junto con nosotros, a través de las escrituras y a través de las reflexiones que podamos hacer y las conversaciones que podamos tener, podamos ir juntos buscando toda esa riqueza que el Señor nos promete y que nos cumple siempre cuando las encontramos y estamos con Él. Hoy continuaremos conversando sobre el tema del matrimonio y nos acompañan a los esposos Chacón, Ricky y Evelyn, y nos acompaña Juan Fernando Jiménez también, a quien ya teníamos algunos días de no tener por acá y que, como le decía yo a él, pues extrañamos mucho sus comentarios y sus aportes. Bienvenido a todos ellos para que podamos iniciar en este primer segmento a conversar sobre el matrimonio es para la gloria de Dios. De esto cerramos nuestro programa anterior precisamente atendiendo este punto, y quisiera recapitular para que comentáramos sobre el siguiente párrafo que de alguna manera en el libro de John Piper, que es el que estamos siguiendo, el pacto matrimonial, como parte de la guía para generar esta conversación. Él dice: lo más importante que podemos decir sobre el matrimonio es que existe para la gloria de Dios, es decir, existe para mostrar a Dios. Ahora sabemos cómo. El matrimonio toma como modelo la relación del pacto de Cristo con su pueblo redimido, la Iglesia. Por lo tanto, el significado más elevado y el propósito más importante del matrimonio es exhibir la relación del pacto de Cristo con su Iglesia. Esa es la razón por la que existe el matrimonio. Si usted está casado, esa es la razón. Si espera casarse, esa debería ser su sueño. Interesante, y quisiera tal vez, Juan Fernando, rogarte tus comentarios en relación precisamente a esta afirmación tan clara, tan categórica, y yo diría de alguna manera, quizás para nosotros, en la vida y en la cultura que hemos traído en torno al matrimonio, pues con quizás poco contenido, no lo hemos necesariamente desarrollado en esta dimensión para que de verdad esta acción, esta manera en que Dios bendice la vida del hombre sobre la tierra, quiero decir el matrimonio, esto se desarrolle como Él quiere y manda en las Escrituras. ¿Qué opinas de esta afirmación que hace John Piper en este libro? Pues en realidad John Piper estaba muy atinado en los comentarios que él mencionaba. También vemos a John Piper como una persona muy clara en su relación con Dios. Efectivamente, el matrimonio, como lo hemos hablado anteriormente, es tan importante en la Biblia que, como a través de todo el libro se menciona, que la única relación o el único ejemplo que Dios utiliza para explicar la relación entre Jesucristo y la iglesia es el matrimonio, ¿verdad? Lastimosamente, así como la palabra del Señor dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, también el hombre sigue siendo el mismo desde la creación hasta donde estamos ahorita. Y sí, el Señor se ha decepcionado muchas veces de su pueblo, de la falta de seguimiento, de relación, de intimidad, la falta de lealtad y la falta de
de reconocer a Jesucristo en sus vidas o a la mano de Dios en sus vidas. Así sucede también a través del matrimonio. El matrimonio es una institución establecida por Dios y es una institución en donde Él muestra esa relación y ese amor y quiso ejemplificarlo de esa forma. Ahora bien, ¿hemos fallado? Sí, muchísimo. Y es el matrimonio lo mejor que nos ha sucedido a muchas personas. Pues en mi caso lo es. No lo podemos generalizar por múltiples factores, pero definitivamente ese amor del enamoramiento que debemos de tener en nuestro matrimonio no es un amor físico, sino que es Dios mismo, es Jesucristo mismo. Así que sí, la aseveración que hace John Piper en esta porción es cierta y es fantástico el estar casado, el estar en esta relación. Y tenemos que tener claro de que para que esta relación tenga esa finalidad y esa función que Dios estableció, se requiere de Dios en nuestro matrimonio, ¿verdad? Y para que Dios esté en nuestro matrimonio, primero debe de estar Dios en nuestras vidas independientes y tener esa relación independiente para que los dos vengamos a tener una vida con Jesucristo en nuestro matrimonio, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de eso un poquito más a profundidad, pero sí estoy de acuerdo con esa aseveración que dice John Piper. Es correcto, gracias Juan Fernando, Evelyn y Ricky. Si esto es correcto, o sea, si el matrimonio es la muestra en la tierra de cuál es la relación que Cristo quiere tener o tiene con su iglesia, y Cristo sabemos que murió por nosotros, murió por su iglesia, todo parecería indicar de que lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo en la cultura no necesariamente refleja esa manera y ese amor y esa hermosura con la que Cristo nos plantea la idea y con lo que en la Biblia se desarrolla sobre la idea de esta muestra, de esta relación de Jesucristo con su iglesia a través de nuestra manera de vivir el matrimonio. ¿Estaría yo ahí exagerando o estamos un poco en esa dirección? Y obviamente requiriendo esto, pues obviamente que busquemos con más profundidad lo que en este programa estamos intentando. ¿Qué piensan ustedes? Buenas noches, don Juan. Definitivamente creo que no está exagerando para nada. Creo que nosotros como humanos hemos malentendido para qué es el matrimonio y creo que ese es el problema básico de la disfuncionalidad que manifestamos, ¿verdad? El hombre hizo como algo propio el matrimonio y hasta se adjudica el diseño y la idea cuando realmente fue Dios quien lo hizo para el bien del hombre, por el bien del hombre, pero con el fin de expresar la gloria de Dios, para expresar su gloria y para compartirnos de su gloria. Me gusta mucho la forma en que el autor lo expresa, habla del matrimonio, no lo rebaja, no lo desprestigia, sino al contrario, sube el estándar y el nivel del matrimonio. Honestamente, para mí ha sido nuevo el pensar que la forma en que Dios nos permite relacionarnos entre el hombre y la mujer y expresa toda la gloria de Dios de una manera que Él se disfruta y que es para Él, porque entonces cuando lo vemos de esa manera, en lugar de ser algo negativo, debería de inspirarnos a querer hacerlo de una manera más constante, más intencional. Ya sabe que esa es nuestra palabra favorita y yo creo que podemos hacerlo. Si tenemos este concepto cambiado en nuestra mente, en la forma en que nos acercamos al matrimonio, no para satisfacer nuestras necesidades, mi necesidad de estar acompañado, mi necesidad de ser amado, sino cuando yo abordo el matrimonio sabiendo que fue diseñado para honrar a Dios, me hace caminar diferente. Y tal vez ustedes que están escuchando y viendo están igual que nosotros, que cuando nos casamos tal vez teníamos una idea de lo que era el matrimonio, pero no entendíamos para qué nos estábamos casando, y esto que nos enseña el autor del libro, que es para la gloria de Dios. Entonces no es tarde para hacer nosotros una pausa y decir, ok, tal vez no lo pensé en el momento que me casé, pero de aquí en adelante quiero que mi matrimonio sea para la gloria de Dios, ¿verdad? De veras, para tomar este momento, porque esto no estamos aquí para hablar y para darles más conocimiento del que tienen, porque ustedes tienen suficiente, pero para que nosotros hagamos ese compromiso delante del Señor, no tenemos que hacer una ceremonia necesariamente, pero sí para que digamos de aquí en adelante, lo que nosotros hagamos, o sea, mi matrimonio va a servir para reflejar la gloria de Dios y para establecer su reino en esta tierra. Así que creo que es un buen llamado para todos en este día.
Nunca es tarde para transformar el entendimiento, de acuerdo a como en Romanos se nos dice, nosotros necesitamos ir de gloria en gloria renovando nuestro entendimiento, y creo que esta es una de las partes importantes en las cuales quisiéramos nosotros aportar y contribuir, porque igual que Ricky menciona y Evelyn, y estoy seguro Juan Fernando y todos quienes nos ven podremos estar de acuerdo, no todos tenemos nuestras idas y venidas, nuestras maneras de ver, nuestras maneras de entender, pero quizás raras veces nos detenemos a reflexionar con mucha más profundidad la intencionalidad con la cual nosotros deberíamos de ver nuestra vida en pareja como un reflejo de ese gran y hermoso pacto que Cristo hizo con su iglesia, que otra vez estuvo dispuesto a morir por ella. Juan Fernando, permanecer casado, dice el libro, por lo tanto, no se trata principalmente de permanecer enamorados. Se trata de guardar el pacto hasta que la muerte nos separe o mientras vivamos los dos. Es una promesa sagrada de pacto de la misma clase que Jesús le hizo a su novia cuando murió por ella. Por consiguiente, lo que hace que el divorcio y el nuevo matrimonio sean tan horrorosos a los ojos de Dios no es simplemente el rompimiento del pacto con el cónyuge, sino que también implica distorsionar a Cristo y a su pacto. Cristo nunca dejará a su esposa, dice, nunca. La consecuencia más importante de esta conclusión es que mantener el pacto con nuestro cónyuge es tan importante como decir la verdad acerca del pacto de Dios con nosotros en Jesucristo. ¿Cómo nos comentas este párrafo? Es un párrafo muy fuerte. Como lo comento, sí. Así como Ricky lo estaba mencionando en su momento. Yo creo que este párrafo nos trae a la clara, no quiero decir idea, porque no es una idea, pero es una verdad, a la clara verdad de por qué el Señor creó el matrimonio. Primero que nada, irnos desde Génesis, en donde Dios crea al hombre y más adelante de su propia creación saca a la mujer y crea a la mujer y luego les dice que se unan y que dejará padre y madre para unirse, que lo estaba hablando pues ahí en la Biblia, porque al final del día ahí estaba Adán y Eva y no habían papás ni mamás. Entonces alguna vez alguien se lo ha preguntado, pero ese dejará padre y madre cuando no había padre ni madre en ese ambiente, pero definitivamente estaba profetizando sobre cómo iba a ser la relación de especial y de necesariamente unida. El problema es cabalmente eso. Dios regresa al hombre y a la mujer para unirse, pero los vuelve a completar. O sea, el hombre la creación del hombre como hombre no era el hombre, era el ser humano, había sido creado, y del ser humano saca una compañera a la mujer y luego los vuelve a casar para unirlo. Ya no serán más dos, sino una sola carne serán. O sea, vuelven a hacerlo una unidad. Los vuelve a estar completos, y ese es parte del matrimonio. Lógicamente, del matrimonio viene el crecimiento del reino, pero no de cualquier matrimonio, viene de los hijos que nacen de los matrimonios que han sido fundamentados en Jesucristo. Y eso nos lleva a lo que yo mencionaba, lo que Ricky mencionaba. Nos casamos de jóvenes. Hoy por hoy los muchachos se están casando a una edad más avanzada. Sí se casan porque no se están casando. Y de alguna forma nos casamos porque me gustaba, me encantaba, me enamoraba mi esposa, mi novia en ese entonces. Y no puede ser posible de que perdamos ese amor, no puede ser posible de que nos desencantemos, si quieren ver la palabra, que es completamente equivocada, pero que nos quitemos de esa relación que tanto nos apasionaba. Y el problema es cabalmente ese: nos casamos por las razones equivocadas, nos casamos por una emoción física, una emoción mental, una emoción espiritual, almática. Y el Señor crea el matrimonio en lo espiritual antes de crearlo en lo físico. Y ya lo trae a lo físico, a la institución en el mundo, en la sociedad. Y esa es la parte en donde nosotros como papás tenemos que trabajar con nuestros hijos para mostrarles esa relación de mi persona con Jesucristo, para cuando cuando recibamos, porque la palabra del Señor dice que la esposa es el regalo de Dios, es un regalo de Dios. Cuando recibamos ese regalo de Dios,
podamos identificar en nuestro corazón de que es un regalo de Dios y que vamos a completarnos nuevamente y que vamos a caminar en su voluntad y que es para su gloria. Entonces yo aquí voy a terminar con un tema. Esa aseveración a mí me causa mucho problema, porque yo no creo que Dios se horrorice de nada, ¿verdad? No creo que la palabra sea la correcta, no se horroriza, se decepciona. Yo creo que la palabra es decepción, porque hay tanta bendición en nuestras vidas, hay tantas oportunidades, hay tanta palabra, hay tanta promesa, que cuando nosotros la desperdiciamos, la dejamos ir, no la aprovechamos, es decepcionante. Y al final del día podemos verlo en Jeremías, cómo el Señor se vuelve a decepcionar de su pueblo y está decepcionado a lo largo de la historia, porque el pueblo se aleja y se va a adorar a ídolos y terminan en cautiverio por esas mismas razones. Entonces, volvemos a lo mismo otra vez. ¿El Señor hizo un pacto? Sí. ¿A través de Jesucristo? Sí. ¿Es un pacto eterno? Sí. ¿La sangre de Cristo lo define? Sí. Y en ese pacto no son nuestras obras, sino que es la gracia y el favor que viene a través de la salvación de Jesucristo. Entonces, vamos a hablar a los papás o a los esposos que tienen hijos en casa. Volvamos a las sendas del Señor, volvamos a la palabra, volvamos a entender que ya fuimos justificados a través de Jesucristo, los que somos salvos y nacidos de nuevo, y hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Volvamos a las sendas de Jesucristo, volvamos a la palabra y volvamos a las promesas de la salvación que nos permiten entrar en una fase de santificación, que es vivir con el Espíritu Santo como el regalo de Jesucristo en la salvación. En esa santificación va a haber revelación de la palabra. En esa santificación va a haber revelación de cómo vivir nuestros matrimonios, y en esa santificación va a haber revelación de qué es lo que les tenemos que enseñar a nuestros hijos. Porque voy a decirlo con la mayor sensibilidad del mundo, los matrimonios del día de hoy no son necesariamente el ejemplo de cómo debe de ser un matrimonio. Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Tú lo dijiste, Juan, desde el inicio. A través de entender la relación de Jesucristo con la iglesia. Ese es el verdadero matrimonio. Ese es el verdadero amor. Y llámele sacrificio. A mí no me parece sacrificio. Vamos a cumplir 34 años con mi esposa y estamos disfrutando de nuestros nietos. Más que sacrificio, veo un tesoro. Y no es aguantarnos. Y yo sí creo que podemos mantenernos enamorados. Pero el amor de esa base de enamoramiento no es mis ojos, ni mi mente, ni mi análisis de comparación. Es Jesucristo. Ese es el verdadero amor en donde estamos. Y Él es el que renueva nuestra relación todos los días. Amén. Cierro este segmento leyendo una línea que me parece hermosísima que el autor del libro, John Piper, dice: con el matrimonio, Dios quiso exhibir al mundo esa realidad del Evangelio. Por esa razón estamos casados. Por esa razón todos los matrimonios están casados, incluso aquellos que no conocen ni adoptan este Evangelio. Y se refiere precisamente a ese pacto que Dios hizo con su iglesia, que lo refleja a través del matrimonio, y en donde su compromiso es de tal nivel que nos lo deja totalmente escrito y declarado en las palabras. En Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Amén. Regresamos en un minuto. Inspiración por la familia. Qué bendición tener el privilegio de poder saludarlos. Este bendito canal nos ha bendecido y nos ha servido la mesa con lo mejor durante muchísimos años. Los motivo con todo mi corazón para que ustedes sean parte de este milagro, para que sigan colocando esa ofrenda maravillosa. Gracias, mis amados. Gracias, osos honorarios. Los he visto nacer, los he visto crecer y veré cómo mi Señor seguirá bendiciéndolos grandemente hasta que Él venga. Bendito sea el Señor. Amén. Inspiración por la familia. Muy buenas noches nuevamente a nuestros amados hermanos, hombres y mujeres nacidos de nuevo,
que están en sus hogares sintonizando su programa Inspiración por la Familia. Reiterados agradecimientos a nuestros amados hermanos socios honorarios que a través de su patrocinio permiten que esta señal y estas reflexiones y esta manera de hablar del matrimonio pueda llegar a sus hogares. Continuaremos platicando ahora sobre cómo entender la grandeza del matrimonio. Al respecto, Dieter Bonhoeffer, con quien empezamos hablando hace unos días del tema del matrimonio, da las cartas que él escribe desde la prisión en la cárcel donde estuvo. Él decía: sobre el destino de la mujer y del hombre yace la oscura sombra de las palabras pronunciadas por la ira de Dios, una carga de Dios que ellos deben sobrellevar. La mujer dará a luz a sus hijos con dolor, y para sostener a su familia, el hombre cosechará muchos cardos y espinas y se ganará el pan con el sudor de su frente. Esta carga debería obligar tanto al hombre como a su esposa a clamar a Dios y debería recordarles su destino eterno en su reino. La sociedad terrenal es solo el comienzo de la sociedad celestial. El hogar terrenal es una imagen del hogar celestial y la familia terrenal es un símbolo de la paternidad de Dios. Me gustaría, Ricky y Evelyn, que comentáramos sobre esta última aseveración de Bonhoeffer. A mí me parece hermosísimo cuando está hablando precisamente de que, como dice el Padre Nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. O sea, nosotros somos reflejo de esa idea de que Dios quiere tener esa manera de vivir, esa familia que quiere desarrollar, ese matrimonio que quiere ver en nosotros. ¿Cómo piensan ustedes de todo esto? Definitivamente yo lo veo así, Juan. Dios lo que quiere es que nosotros reflejemos su reino en esta tierra. Además, no es lo que quiere, es lo que nos manda a hacer. Él nos mandó a que lo hiciéramos y nuestra tarea en esta tierra es establecer su reino aquí. Entonces, definitivamente es nuestra responsabilidad desde el lado positivo, ¿verdad? No es como una carga impuesta, sino que todo lo contrario, es el privilegio que tenemos de poder ser nosotros representantes de Dios en esta tierra. Y el matrimonio, entonces, por lo tanto, como lo hemos dicho ya varias veces en estos últimos programas, es por eso que es tan importante, porque refleja la gloria de Dios, o sea, refleja ese modelo de Cristo con su iglesia. Y cuando estábamos hablando en el segmento anterior, venía a mi mente en Jeremías 31, en el versículo 3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y miren, de eso se trata, porque cuando estamos hablando de la relación entre Dios y nosotros, entre Cristo y su iglesia, y después nos hace la comparación con el matrimonio, nosotros podemos tomar entonces de esa manera esas características del amor de Dios para nosotros, para ponerlo en práctica en nuestro matrimonio. No que sea fácil ni que yo ya lo haya logrado, porque me hace falta muchísimo, pero de eso se trata. O sea, y cuando hablamos de este rompimiento entre el matrimonio, podemos verlo desde la perspectiva de eso, con amor eterno. Me gusta porque no es amor de un rato, no es un amor transaccional, y creo que tal vez ahí es donde me gustaría hacer solo un comentario rápidamente, y es eso: nosotros hemos sido configurados a amar de una manera transaccional. Si tú te portas bien, yo te amo. Si tú haces lo que me gusta, yo te amo. Si tú te portas buena gente conmigo, yo te amo. Pero en realidad el amor de Dios para nosotros es un amor eterno. Dice que no tiene que ver con transacción, sino que es un amor eterno. Y habla después, dice: por eso te prolongué mi misericordia. Y nosotros como humanos nos cuesta entender que misericordia significa no dar lo que nosotros merecemos. Dios no nos da lo que merecemos. Y gracia significa darnos aquello que no merecemos. Entonces, si nosotros pudiéramos incorporar en nuestro matrimonio la gracia y la misericordia, que es: no te doy lo que mereces y te doy aquello que no mereces, imagínense, o sea, la relación tan linda que viviríamos entre nosotros. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? No que sea fácil, una vez más, pero sí el Señor nos ha mostrado y nos lo ha demostrado con un precio que nosotros no podemos ni entender. Jesucristo estuvo dispuesto a venir y morir por nosotros, a sufrir en esta tierra y morir en una cruz para darnos a nosotros la salvación, la misericordia y la gracia que necesitamos. Entonces, creo que de eso se trata. Y sí, don Juan, nosotros estamos estableciendo el reino de Dios en esta tierra, y es nuestro privilegio, de verdad, representarlo dignamente, porque Dios, cuando habla acerca de
del matrimonio me gusta porque Malaquías 2 habla y dice que está molesto, lo voy a parafrasear por razones de tiempo, pero que estaba molesto con el pueblo. Y cuando le dicen, ¿pero por qué estás molesto? Dice, porque tú no has cumplido con la mujer, y dice, me gusta mucho, de tu pacto, porque Dios estuvo presente y atestiguó entre el pacto que nosotros hicimos cuando nos casamos. Entonces, dice, estoy molesto porque tú no has cumplido con ese pacto, porque el pacto es tan importante para Dios que es algo que sí le molesta. Y más adelante, 2 versículos creo adelante, dice que él aborrece el repudio. O sea, sí es un término fuerte, pero es eso, no por él necesariamente, sino porque se está rompiendo una figura. Ahora, después de decir eso, perdón que me extienda, pero nosotros jamás estaríamos de acuerdo con traer culpabilidad a las personas que se han separado, se han divorciado, sino todo lo contrario, traer esperanza, porque en Jesús hay esperanza. Entonces nosotros pudimos haber cometido errores, pecados, pero la idea es que con este programa no se sientan ustedes mal al escucharlo, sino todo lo contrario, que digan, ¡ala, qué lindo! Yo en el Señor voy a permitir que haya una restauración. No sé cómo y hasta dónde, pero que sí el Señor pueda restaurar sus vidas a través del entendimiento de lo que Él dice acerca del matrimonio. Amén. Evelyn, ¿quiere agregar algo? Pues básicamente, tal vez solo refiriéndome a la última frase que usted leyó, don Juan, sí somos un reflejo de la relación de Dios con nosotros y de la paternidad de Dios con nosotros. Yo siempre digo algo, el Señor es tan lindo cuando nos permite establecer una familia y tener hijos, porque nos comparte uno de los nombres que Él más ama, que es ser padre. Y yo creo que más allá de ser una responsabilidad, porque definitivamente lo es, y podemos enfocarnos en el lado negativo o restrictivo, digamos, pero también podemos enfocarnos en el lado hermoso. Y es que Dios sabe que podemos hacerlo. A veces parece un estándar bien alto, o sea, parece un estándar como fuera de nuestra capacidad, pero Dios nos dice, yo sé que puedes hacerlo porque yo plasmé mi imagen en ti. Nosotros como seres humanos, como dijo muy bien Juan Fernando, como Adán en el principio, somos el reflejo de Dios. Y cuando Él saca a la mujer del hombre, unidos nosotros hacemos el perfecto reflejo. O sea, Dios sabe que está en nosotros la capacidad de expresar su gloria. Lo que pasa es que tiene que ser a la manera, con las directrices y las instrucciones que Dios nos da. Lo que pasa es que queremos disfrutar del matrimonio usando unas reglas que no aplican al juego. Si usted trata de jugar Monopoly con las reglas de Bancopoly, probablemente no le va a funcionar, ¿verdad? Entonces, a veces creo que tenemos esa confusión, pero es un privilegio. Amén. El matrimonio, dice John Piper, es más maravilloso de lo que alguien en la tierra pueda imaginarse. La razón de su grandeza solamente puede aprenderse de la revelación especial de Dios y solo pueden apreciarse por la obra del Espíritu Santo que nos permite contemplar y aceptar esa maravilla. Nosotros recibimos el Espíritu Santo al nacer de nuevo. Si somos hombres y mujeres nacidos de nuevo, supone que tenemos el Espíritu Santo con nosotros y eso nos debería permitir la posibilidad de encontrar esta manera de entender las cosas sobre el matrimonio con esas maravillas que John Piper nos está queriendo mostrar a través de esta reflexión. La razón, dice Piper, por la que necesitamos la ayuda del Espíritu se debe a que la maravilla del matrimonio está entretejida en la maravilla del Evangelio de la cruz de Cristo. Y el mensaje de la cruz es ridículo para el hombre natural, de manera que el significado del matrimonio es ridículo para el hombre natural. Habla de esto en 1 Corintios 2:14 cuando dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las pueden entender porque se disciernen espiritualmente. Juan Fernando, ¿cómo nos comentas esta parte? Nosotros podemos ver en la palabra del Señor cómo su preparación y cómo su desarrollo ha sido maravilloso y perfecto. La palabra del Señor nos habla cuando la leemos y nuevamente extendemos la invitación a todos los que nos escuchan y nos miran por la televisión que lean la palabra, pero que no la lean como romanticismo o como poesía, que la lean como la instrucción que debería ser para nosotros, como el ejemplo que el Señor quiere plasmar ahí y como la palabra que nos guía en cómo debemos de funcionar. La palabra del Señor comienza y nos habla de cómo fue creado el Edén y cómo Adán y Eva, Adán trabajando para Dios y cómo ellos caminaban con Dios, lo queremos decir así, porque conversaban con Dios en el Edén, hasta que el pecado
se apropia del corazón de ellos y entonces son echados fuera del Edén. ¿Qué sucede? Hay un pacto edénico, hay un pacto adánico en donde le dice que sí, que van a sufrir y que van a tener que, de aquí en adelante, tener que hacer eso. Y ese pacto se mantiene a lo largo de toda la historia, tanto que a partir de ahí debe de haber un intermediario para la relación entre Dios y los hombres y la humanidad, y ese es el sacerdote. Y todo eso continúa y podemos ver en la palabra del Señor cómo la relación es a través de un sacerdote y el sacerdote mismo tenía que ser limpio de corazón para poder acercarse al lugar en donde estaba la presencia de Dios, y no moría inmediatamente por la falta de santidad. Hoy, a través de Jesucristo, eso cambia y cabalmente la palabra nos habla de ese nuevo pacto, el pacto que tú estás hablando, Juan, y es el pacto que renueva el pacto adánico. Si el pacto anterior había sido hecho con el primer hombre, que era Adán, este nuevo pacto estaba haciendo con alguien pues realmente perfecto, y este es Jesucristo. Y ni siquiera lo están haciendo con Jesucristo, es un pacto a través de Jesucristo para que nosotros nos beneficiemos de la bendición de Dios. Y esta es la parte que tenemos que creer, porque nosotros vamos a actuar conforme lo que creemos. La palabra del Señor dice, así como piensa en su corazón, tal es Él. O sea, nosotros vamos a creer y vamos a usar la fe en lo que nosotros queremos poner nuestra fe y en lo que queremos creer. Y si nosotros creemos que estamos en maldición y que el pecado se apoderó de nosotros, y aunque hayamos venido a Jesucristo y hayamos entregado nuestra vida y haber reconocido que somos pecadores, no que éramos, que somos, porque en el momento que tú conoces a Jesucristo no dejas de pecar, vas a seguir mintiendo, vas a seguir pensando equivocadamente, y es esa lucha la que Jesucristo vino a salvarte para que dejemos de condenarnos a nosotros mismos y que podamos venir a disfrutar de ese pacto en donde la bendición de Dios, Ricky lo decía nuevamente, a través de la gracia y el favor, a través de la misericordia, ese amor especial. Para mí misericordia es ese amor con nombre, es la misericordia de Dios sobre mi vida, es un amor, no es pena, no es lástima, es amor. Y a recibir todo esto que Jesucristo vino a darnos. Entonces, llegamos al tema nuevamente de la salvación y a donde estamos ahora. Hoy podemos caminar con Jesucristo. Hoy podemos conversar con Jesucristo. Podemos tener una relación con Dios a través del Espíritu Santo como regalo. Entonces, si te das cuenta, hoy se está volviendo a establecer la relación que existió en el Edén, donde Adán y Eva podían caminar con Dios y platicar con Dios. Hoy volvemos a caminar y a platicar con Dios, y debemos de aprovechar esos momentos para entender por qué lo hicimos. Y caigo en el matrimonio. Si el matrimonio es espiritual, se crea antes que lo físico material y lo de la ley del hombre, y lo establece como un pacto espiritual, y lo tenemos que entender espiritualmente para poder vivirlo físicamente. El impacto del matrimonio en el mundo físico va a venir a través de vivirlo en el mundo espiritual, y para vivirlo en el mundo espiritual lo tenemos que vivir a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, y vivirlo a través de la palabra. O sea, no es porque tengo un anillo o porque me casé en un acta delante de un abogado. No, hay una trascendencia mucho más importante. Y como otra vez decían los esposos Chacón, establecer el reino de Dios aquí en la tierra a través de ese amor, a través de nuestros hijos, a través de mostrar cómo Jesucristo se entrega, el esposo entregándose a la esposa y la esposa sujetándose al esposo. Y esto no son obligaciones civiles, son obligaciones espirituales, de apoyarnos, de amarnos, de completarnos y de caminar como Dios quiere, al punto que la palabra del Señor dice que el hombre y la mujer no se deben de separar, y está hablando físicamente, no deben de separarse a menos de ocuparse por la oración. O sea, lo único que puede tomar una posición superior que nuestra esposa y nuestro esposo en una intimidad es Dios, para adorarlo, para honrarlo y para recibir de él las instrucciones. Así que a los matrimonios que están allá afuera, que posiblemente hoy están pensando, esto ya se acabó, para Dios nunca se acabó. Para Dios solo hay un inicio, pero no hay un fin. El fin es su reino, su gloria, su alabarlo. Amén. A través de nuestro ejemplo. Y no es lo que hice, es lo que voy a hacer. No es lo culpa que tengo, es lo que voy. Y conozco matrimonios que uno dice, ¿cómo la lograron hacer? Y sería fantástico que los invitáramos a este programa para escuchar cómo entregaron un perdón. Es decir, ¿cómo se perdonó? Es que no se perdonó. Lo hicieron como para Dios, como dice la palabra.
para honrar Amén. a Dios y en agradecimiento. Así que por ahí lo glorioso del Excelente. matrimonio, lo glorioso del Señor con nuestras vidas. Gracias, Juan Fernando. Ricky y Evelyn, John Piper cita un ejemplo interesante de un ateo, Richard Dawkins, que en su momento él razonó de esta manera, dice: proporcioné argumentos convincentes en contra de un diseñador inteligente sobrenatural, obviamente refiriéndose a un Dios. No obstante, dice, me parece que es una idea digna, es refutable, pero sin embargo lo suficientemente grandiosa e importante como para ser digna de respeto. Pienso que los dioses del Olimpo o Jesús viniendo y muriendo en la cruz no son dignos de esa grandeza. Se está hablando Richard Dawkins, este ateo. Me da la impresión de que son ideas pueblerinas, dice. Estas son las trágicas palabras del hombre natural, dice John Piper. Aquellos que consideran a Cristo, su encarnación, su muerte, su resurrección y su señorío sobre todo el universo como algo pueblerino, no pueden ver la maravilla del Evangelio entretejida en el matrimonio. ¿Qué comentarían ustedes a esto, Ricky? Mire, tristemente esta persona ya se enteró de la verdad y espero en el Señor que haya tenido tiempo para arrepentirse, porque mientras que estuvo vivo pues fue una persona muy, muy reconocida, pero hoy ya conoce la verdad y eso asusta, pero en realidad es eso. Nosotros tenemos que entender que la Biblia, o para nosotros la Biblia o es verdad o no lo es, pero no puede ser medianamente verdad. Yo creo que ese es el problema que tenemos muchas veces, se llame una persona atea o no, porque muchos cristianos tal vez podemos caer en esto sin decir que somos ateos, y es creer que la Biblia es interesante, es un buen libro, tiene cosas lindas. Tiene buenos consejos. Sí, que tiene buenos consejos incluso, pero yo adopto y tomo los que me parecen y los demás los desecho. Entonces, en ese momento se vuelve más peligroso. La Biblia es más, dice que prefiere que seamos fríos o calientes. Por supuesto, lo que desea es que nosotros estemos pues, con Él, pero que seamos fríos o calientes, porque a los tibios incluso usa el término de los vomitaré de mi boca, dice la palabra de Dios. Y entonces, que tengamos nosotros cuidado de recibir lo que dice la palabra de Dios de manera absoluta. O sea, es que no pueden ser así como que, bueno, esto sí, tomo esta parte y esta no. Entonces, creo que de eso se trata, Juan. Aquí, en este caso, pues, esta persona era una persona que se reconocía como ateo, pero tal vez, lo digo con mucho respeto y con cuidado, tal vez es más peligroso creer que no somos ateos, sino que somos cristianos, y al mismo tiempo negar con nuestras acciones y con nuestras decisiones lo que la Biblia dice. Entonces es un poco peligroso. Sí, hablando de este, pues era un genio Richard Dawkins, pero él dijo algo al final. Él atribuía la creación a extraterrestres, porque él reconoció que había un diseño. O sea, es imposible para un científico, pero él, antes de creer que existe un Dios creador, prefirió creer que todo lo que hay sobre la Tierra es creación de seres extraterrestres, ¿verdad? Y creo que todo se reduce a qué hay en nuestro corazón. Ezequiel dice, ¿verdad? Ezequiel, refiriéndose al corazón del hombre, nos dice, los hombres, dependiendo de cuál es el ídolo en nuestro corazón, de ahí recibimos consejo. Entonces, muchas veces cuando se trata del matrimonio, tenemos algo que no es Dios en el lugar principal, ¿verdad? Y eso es el consejo que recibimos. De hecho, Jesús dice, ¿verdad? Por la dureza de vuestros corazones, ¿verdad? Atribuye una responsabilidad al ser humano. No, el problema no es el matrimonio. Dios creó el matrimonio con una buena intención, con un concepto altísimo y realmente glorioso. Pero nosotros los seres humanos lo hemos reducido a algo que no es. Entonces causa confusión y es más fácil decir, Jesús era un pueblerino y él no entiende las reglas, como lo hubiera dicho este hombre, a decir, Jesús es un Dios tan bueno que dejó algo tan maravilloso y yo he sido irresponsable y voy a usar una palabra tal vez tontito, de no abrazarlo como es y no jugar con las reglas que son, ¿verdad? Entonces es más cuestión de nosotros que de Dios. Muy bien, muchísimas gracias. Regresamos en un minuto. Inspiración por la familia.
Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles a ustedes a través de este medio tan importante para todo Guatemala como es el Canal 27. Un canal cristiano, un canal que lleva mensaje de esperanza, de ánimo y ante todas las situaciones estar cerca de cada uno de ustedes que tan ávidamente sintonizan y ven lo que a través de su programación transmiten. Un canal cristiano como este es fundamental y necesario en la vida diaria de cada uno de nosotros. Nosotros vivimos en este mundo tratando de buscar palabras que nos motivan, nos animan. Acudimos a lugares donde escuchamos la enseñanza de la palabra, pero a veces en la intimidad del hogar, en un lugar donde solamente estamos Dios y nosotros, un canal como este realmente nos confronta y nos lleva a la misma presencia del Señor, al darnos cuenta de que no puedo hacerme a un lado. Es el Señor el que dirige a mí su mirada, y a través de personas que están enseñando a través de esta sintonía pueden llegar realmente a lo profundo de nuestros corazones. Cuán importante es poder contar con una transmisión como esta, tan auténtica, tan genuina y sobre todo tan poderosa, de toda la programación que el Canal 27 lleva a cada uno de los guatemaltecos y mucho más allá, a través de las redes sociales al mundo entero que habla español, nuestro idioma. Por lo tanto, yo les animo a seguir orando por este canal, por estas transmisiones, por el pastor Luis Fernando Solares y todo su equipo que hace posible que una transmisión como esta llegue hasta sus casas. Qué bendiciones poder tener eso. Y como una persona que viaja por otros países del mundo, no veo muchos países que tengan la oportunidad de disfrutar el impacto tan grande a una comunidad como el Canal 27 lo hace, este canal de la esperanza. Les animo a seguir apoyándolo en todos los sentidos, oración, económicamente, pero sobre todo de poder llevarlos en su corazón, de saber que ellos están cumpliendo con un llamado especial del Señor, de ser esperanza en nuestras casas. Que Dios les bendiga, seguiremos viéndonos a través de Q7. Inspiración por la familia. Muy bien, muy buenas noches nuevamente a su programa Inspiración por la Familia por Canal 27. Gracias reiteradas a nuestros socios honorarios por permitirnos reflexionar de esta manera y sobre todas estas reflexiones que otros hombres y mujeres nacidos de nuevo han hecho en torno a algo tan relevante como lo estamos viendo, a una dimensión del matrimonio en la que vemos cómo nosotros como tales, las parejas, por un lado, al contraer matrimonio, al tener a nuestras familias, al procrear y continuar la vida sobre la tierra del hombre, tal cual Dios la diseñó, pues estamos cumpliendo con un mandato y una manera de ser, de reflejar, fíjense bien, reflejar la idea del pacto que nuestro Señor Jesucristo hizo con su iglesia, dispuesto a ir a la cruz y morir por nosotros. Visto de otra manera, o al menos en mi entendimiento, yo, Juan Francisco Callejas Vargas, dispuesto a morir por mi esposa, dispuesto a morir por mi familia, dispuesto a entregarme en vida a ella para poder realmente hacer de este matrimonio un reflejo verdadero de esa manera en la cual Dios quiere reflejar hacia los hombres su pacto con su iglesia. Vamos a hablar ahora sobre, en este tercer segmento, sobre el nuevo pacto y el matrimonio precisamente. Voy a leer este párrafo, Juan Fernando, para que nos puedas comentar. La acción de dejar a los padres y unirse a la esposa, formando así una nueva relación de un solo ser, tiene la intención desde el comienzo de mostrar este nuevo pacto. Cristo, dejando a su padre, tomando a la iglesia por novia, dando su vida y uniéndose a ella en la unión eterna de un solo espíritu. Un solo espíritu es la manera en que Pablo describe el equivalente a un solo cuerpo en 1 Corintios 6 del 16 al 17, que dice: ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.
Él está abordando precisamente el problema de la prostitución, no el del matrimonio. Está alegando que nuestra unión con Cristo hace que la unión con una prostituta sea inconcebible. Él dice, ¿no se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella. Pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él, según estas escrituras. ¿Qué nos comentas, Juan? Sí, la palabra del Señor es demasiado clara, o sea, demasiado clara en función de a por qué hemos sido creados. Y volvemos a lo mismo, volvemos a la parte en donde nosotros hemos sido creados para gloria de Dios y para establecer el reino, para dar gloria a Dios, y nosotros mismos no nos hemos dado cuenta de eso. La misma palabra dice que la creación está anhelando el día en que realmente los hijos de Dios, nosotros seamos manifiestos en la tierra. O sea, cuando nos demos cuenta y que nosotros digamos, oh, cielo, esto es lo que puedo hacer, y poder caminar con el poder del Espíritu Santo, logrando lo que Dios quiere que logremos. Ahora bien, efectivamente el ejemplo de la prostituta es un ejemplo sumamente fuerte, pero lo volvemos a caer en el tema de cómo el Señor, y ese es el ejemplo de poder exponer uno con el otro. Si el Señor te está diciendo, y aquí así es como yo lo tomo, aquí está la oportunidad de unirte con Cristo, y aquí está la oportunidad de unirte a una prostituta. Y aquí la prostitución espiritual se está hablando no de una mujer ramera, está hablando de un ídolo, está hablando de otros, llamarlo así porque no debería llamarse dioses, porque cualquier otro dios es un ídolo, pero unirte a un ídolo, unirte a una ramera, unirte a una prostituta, te vuelves uno con eso, con ese ídolo, con ese otro ente que estás buscando para adorar, para servirle, cuando Dios mismo te está presentando a Jesucristo con todo lo que te puedes convertir con Él, porque te vuelves uno. Y efectivamente ese es el ejemplo que vuelve a caer. Y sí, el matrimonio fue creado para la gloria de Dios, fue creado en el ambiente espiritual, fue traído al ambiente natural, y efectivamente todos los días nos vemos expuestos a las oportunidades que tenemos de adorar a Dios o de hacer lo contrario a través del matrimonio. Y la palabra del Señor lo indica ahí, como lo estabas leyendo, en donde dice que nuestros cuerpos son parte de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia, en donde nosotros tenemos que ser esa mujer en la iglesia, tenemos que ser la esposa, la novia de Jesucristo para la boda del Cordero, y mantenernos fiel a Él, esperando de que Él venga. La fidelidad está con Jesucristo, con Dios, y cuando tenemos esa fidelidad con Dios, esa fidelidad se va a trasladar a nuestras vidas aquí en la tierra. Vamos a ser fieles con nuestras esposas, con nuestros hijos. Vamos a ser fieles con nosotros mismos a la luz de lo que la palabra del Señor dice que tenemos que ser. Así que esa palabra es bastante fuerte, pero es exactamente el ejemplo que nos está dando el Señor en cómo debemos de mantenernos. Y lógicamente nuestro ejemplo aquí en la tierra es el matrimonio. O sea, que nosotros vivimos la relación con Jesucristo diariamente con nuestras esposas y no nos hemos dado cuenta, o no nos queremos dar cuenta, o preferimos no darnos cuenta. Porque al darte cuenta de eso, o cumples en la tierra y cumples con Jesucristo, o cumples con Jesucristo y cumples aquí en la tierra con tu matrimonio. O sea, es un círculo perfecto. Y es aquí donde obviamente digamos nosotros los padres de familia con nuestros hijos ya adultos que van camino hacia su matrimonio, necesitamos tener una relación intencionalmente más profunda, más íntima, más estrecha, más clara, más transparente. O sea, que todo esto que estamos conversando debería ser procesado y revisado y visto y reflexionado. Ricky y Evelyn, el punto principal aquí dice es que en la mente de Pablo, la unión del pacto entre el esposo y la esposa fue diseñada por Dios para reflejar y mostrar la unión espiritual entre Cristo y la iglesia. De modo que dice, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Por lo tanto, mi argumento es que permanecer casado no se trata principalmente de permanecer enamorado. Se trata de guardar el compromiso. Repito,
Por lo tanto, mi argumento dice es que permanecer casado no se trata principalmente de permanecer enamorados, se trata de guardar el compromiso. Si un cónyuge se enamora de otra persona, una respuesta profundamente legítima del cónyuge afligido y de la iglesia es: ¿y qué? Que estéis enamorados de otra persona no es algo concluyente. Mantener el compromiso sí es concluyente. Ahora es tiempo de examinar más a fondo cómo es y qué significa mantener el compromiso. Esta parte que John Piper la desarrolla y si dan cuenta, a través de todo este proceso del libro hemos venido hablando, y él ha sido reiterativo cuando habla de que estar enamorado no es necesariamente el punto, sino que ahora lo reitera y lo cierra diciendo es mantener el compromiso. Como el estar enamorado obviamente es maravilloso, es genial, es parte excelente de una relación, creería yo, sana, virtuosa, preciosa, linda. A todos nos encanta y nos ha encantado estar enamorados de nuestros esposos y esposas seguramente. Pero ese no es el punto, dice Pablo. El tema es cómo mantenemos ese compromiso y obviamente vamos a entrar a estudiar esa parte. Pero, ¿qué comentamos de esto, Ricky y Evel? Como usted dijo ahorita, al final, Juan, definitivamente el enamoramiento es lindo. Y qué especial es, y es lo que Dios desea, que no solo nos amemos, sino que además de todo estemos enamorados. Pero definitivamente es eso, o sea, el fundamento en lo que se basa el matrimonio no es en el enamoramiento, sino en el amor. Porque si nosotros somos honestos, no siempre sentimos enamoramiento. Entonces, si nuestra relación se basa en eso, entonces es una relación muy fluctuante. Entonces es eso, hoy quiero estar casado contigo, mañana probablemente no. Entonces lo que Dios nos enseña a través de Pablo es que el fundamento es el amor. Por eso es que Dios no nos ha consumido, dice la Biblia, porque nos ama. Porque si fuera porque está contento o no con nosotros, ya nos hubiera fulminado a todos, porque su palabra nos muestra en el Antiguo Testamento que se ha enojado muchas veces con nosotros, se molesta, se siente triste. Pero el fundamento de su relación con nosotros no está en eso, sino que está en que nos ama. Ahora, qué lindo es que nosotros podamos llevar nuestro matrimonio a otro nivel y no solo es sostener el matrimonio, no solo es aguantarlo porque hicimos un pacto, sino que además de todo vivamos una vida en armonía en la que nos amemos y nos sintamos enamorados. Hay un término, en inglés se entiende un poquito más, pero escuchando a unas personas hablar acerca del matrimonio, decían, una cosa es amar y otra cosa es incluso que me caiga bien la otra persona. Nosotros a veces podemos hacer el esfuerzo de decir, bueno, lo voy a amar, ¿verdad? Y hasta decimos, como somos cristianos, en el amor del Señor, ¿verdad? Así como algún esfuerzo, pero por otro lado está que esa persona me caiga bien o no. Entonces, sí, es importantísimo entender que lo que nos sostiene es el pacto, es lo más importante, pero sí los animo a que tratemos de tener una relación tan linda que nos lleve a ese otro nivel de mantenernos enamorados, ¿verdad? No siempre, no va a ser del 100% del tiempo tal vez, pero esa es la idea. Y creo que Jesús lo transmite de esa manera por el bien nuestro. Como dice Ricky, si dependiera de nuestro estado de ánimo, de nuestro sentimiento y del enamoramiento, honestamente sería imposible, diría yo, el estar casados. Aunque no es una mala meta que buscar, ¿verdad? O sea, mantener enamorado a mi esposo creo que es un privilegio, pero básicamente Pablo nos pone como esa base. De aquí partimos y si nosotros cambiamos esa base y en lugar de decir el amor de Dios es la base del matrimonio y ponemos el enamoramiento a mi esposo o mi esposa es la base, ahí es donde creo que se genera una trampa y entonces sí se vuelve básicamente imposible y muchas canciones lo dirían. Cuando se acabó el amor, ahí se acabó el matrimonio, pero no es así, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, que creo que John Piper lo deja muy claro. Si nosotros seguimos esas reglas, va a funcionar. Y no cabe duda, esa trampa que usted decía, Evelyn, seguramente en gran medida es en la que hemos caído, lamentablemente, en la cultura, y que gracias a Dios, pues, tenemos estos documentos sobre los cuales aprender y revisar. Juan Fernando, voy a leer este párrafo que me parece extraordinario para que nos lo comente. Para sentar bases más profundas para el matrimonio en la palabra de Dios, nos remitiremos a un versículo clave que pasamos por alto en el capítulo anterior, es decir, Génesis 2:25.
Después de decir en el versículo 24, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser, el escritor agrega en el versículo 25, en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. ¿Cuál es el significado de este versículo? ¿Cómo nos das una lectura de esta parte? Sí, tal vez darte el significado va a ser una tarea muy, muy alta, el decirte el significado es este, ¿va? Lo que sí podemos leer, lógicamente, en la palabra es cómo nosotros estábamos, porque ellos llegan a tener conocimiento o entendimiento de que estaban desnudos hasta que comen del fruto del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Ahí está, cuando tú te das cuenta de algo, estás funcionando en tu alma, en tu conocimiento, en tu entendimiento. Y la vergüenza viene en función a la comparación o al análisis y el entendimiento. ¿Cómo nosotros nos podemos avergonzar de algo o de alguien o de nosotros mismos cuando no tenemos conciencia de qué es la relación o la referencia de la cual me avergüenzo? O sea, es un tema de conocimiento, no es un tema de espíritu. Y ahí lo que está hablando cabalmente es que caen en el entendimiento de lo que hicieron. Y la desnudez es la transparencia que ya es obvio para Dios de lo que ellos han causado y están, lo cual ellos son culpables en el tema del pecado. Y se esconden. O sea, todavía no hay el entendimiento de que Dios podía estar en cualquier lugar y ver todo. Y eso es un poco lo que nos sucede a nosotros. Nosotros lo primero que hacemos, o mejor dicho, el pecado en nosotros lo primero que hace es que nos aleja de Dios. Lo primero que el pecado viene a hacer a nuestra vida es que nos aleja de estar orando, de postrarnos, de declarar a Dios nuestro Dios por la vergüenza de nuestros actos, ¿verdad? Y entonces es igual que irte a esconder. Conoces a Jesucristo, está en tu corazón, ya lo recibiste, pero cometes un pecado y no lo aceptas porque ya Jesús perdonó tus pecados, pues si tú lo vuelves a hacer o vuelves a estar en ese pecado o cometes un pecado mayor o estás en una situación pecaminosa, y lo menos que haces es, permítanme, voy a dejar de pecar, voy a ir a orar. Ya regreso y seguimos pecando. O sea, no lo haces. Entonces, igual, lo primero que haces es que te avergonzas. La vergüenza es la transparencia en tu entendimiento. Pero el Señor nos perdona. Y nosotros cuando nos arrepentimos y nos alejamos del pecado, así es como tiene que ser. Cuando nos alejamos del pecado, cuando dejamos de pecar, entonces el Señor empieza a bendecirnos de la forma en que Él nos quiere bendecir. Y no nos bendice como premio, nos bendice por su presencia. Porque la presencia del Señor no puede estar en un lugar donde está el pecado. O está el pecado o está el Señor. Así de sencillo. Y la presencia del Señor trae bendición por sí misma. O sea, en donde quiera que está. Y ese es ahí sí que tanto beneficio que tenemos en Jesucristo. Uno de ellos es que el Espíritu Santo mora en nosotros como templo del Espíritu Santo, y lógicamente la bendición que viene con el poder, la presencia, el conocimiento. Y aquí cierro con esto. Por eso también decía en el Antiguo Testamento de que ya nadie nos va a enseñar de Dios, sino que el Señor va a poner en nuestro corazón esa palabra. ¿Quién es el que nos trae esa palabra? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos revela la voluntad? El Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Cuando logramos entender el valor de tener al Espíritu Santo en nosotros, nos estamos alejando de futuras vergüenzas al cultivar esa relación especial con Dios. Gracias, Juan Fernando. Gracias, Evelyn y Ricky. Muchas gracias por darnos la oportunidad de intercambiar con ustedes y recibir todo este bagaje de entendimiento y conocimiento y compañerismo, porque créanme, mis más amados hermanos que nos ven en sus hogares, todos somos compañeros en este proceso de aprendizaje mismo sobre lo que estamos hablando ahora y el tema del matrimonio y la manera en que nosotros vamos entendiendo, y Dios quiera podamos profundizar más todavía en de qué manera podemos ser más ese reflejo como pareja para hacerlo como familia y como sociedad de lo que es el reino de Dios aquí en la tierra, porque de eso se trata. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión evangelística, esa es la idea que nosotros a través del matrimonio entendamos que es una parte vital de la forma en que Cristo refleja su pacto con nosotros, y por lo cual murió por nosotros, fue a la cruz, sacrificó su vida y gracias a Él pues tenemos la salvación que tenemos.
Les agradecemos la oportunidad de estar con ustedes, agradecemos el tiempo que se toman y más aún las reflexiones que puedan producir en sus hogares, con su familia, con sus hijos, para continuar intentando en lo posible capturar esta esencia de la vida cristiana sobre la cual tenemos que construir nuestras vidas. Que Dios le bendiga y nos vemos el próximo domingo. Este programa ha sido posible gracias al apoyo y generosidad de nuestros socios honorarios.